bienvenidos a una nueva enseñanza de nuestra escuela bíblica online, Buenas Nuevas. Aquí quien les saluda es su servidor, Alberto Conti, y tengo la satisfacción de poder presentarles una nueva clase llamada ¿Cómo saber cuando la voz no es de Dios? La enseñanza forma parte del curso Cómo oír la voz de Dios en nuestra escuela de oración e intercesión. En esta oportunidad vamos a hablar de este tema tan importante del cual todos debemos aprender. ¿Cómo discernir? ¿Cómo podemos tener esa certeza cuando la voz no es de Dios? Si Dios nos está hablando, ¿será que realmente es la voz de Dios que nos está hablando? Bien, vamos a responder esas preguntas, pero primero quiero que abras tu Biblia junto conmigo. Te voy a compartir algunos versículos que me gustaría que los anotes, que los escribas y que los guardes en tu libro, en tu cuaderno, tu agenda de anotaciones, porque son versículos muy importantes que fundamentan este estudio bíblico. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículos 4 y 5, versión NBI, que cuando Él ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, Él va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de Él porque no reconocen la voz del extraño. Juan capítulo 10, versículos 4 y 5. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, versión Reina Valera 60, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 de Corintios capítulo 14, 10, tantos géneros de voces existen hoy en el mundo. Por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Tantos géneros de voces existen en el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero comenzar destacando la importancia, nuestra gran necesidad como hijos de Dios, como discípulos de Cristo y como la iglesia del tiempo del fin. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Escucha bien esto. Jesús dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La terminología sale de la boca de Dios está hablando de una función presente y continua. Toda palabra que sale de la boca de Dios está hablando del tiempo presente, ¿verdad? Esto significa que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo en el futuro. Toda palabra que sale de la boca de Dios, es importante que lo entendamos bien. Eso no está hablando del pasado. Toda palabra que salió de la boca de Dios, aquí dice sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el tiempo gramatical que estamos hablando? Es el tiempo presente. Por eso ese versículo podría también ser traducido de la siguiente forma: el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablando en el presente y continuará hablando en el futuro. Dios no es un Dios mudo. Amén. Eso es algo que sabemos, que Dios continúa hablando, transmitiendo, sigue más vivo que nunca y no tiene ningún problema. No se ha grabado su boca y ni su oído para oír, ¿verdad? Ahora bien, presta atención, no queremos decir que la Biblia todavía continúe siendo escrita o que necesitamos seguir agregándole cosas nuevas. Ninguno de nosotros debemos apoyar tal cosa. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios desea un pueblo en el cual Él pueda habitar y andar, como dice 2 de Corintios 6, 16. Él anhela por personas santas, siervos de Dios, que sean cartas vivas y leídas por todos los hombres, como está escrito en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3. Mis amados, más que nunca, en los tiempos tan cruciales que vivimos, en los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, necesitamos aprender a escuchar su voz. Eso es lo que traerá vida para nosotros. Solamente podremos tener la bendición de Dios en nuestras vidas cuando nosotros aprendamos
aprendamos a escuchar cada palabra que salga y continúe saliendo de la boca de Dios hacia nuestros corazones. Es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ese es un fundamento, eso es una realidad. Todos nosotros debemos concientizarnos de la importancia de aprender a oír la voz de Dios. Es una tragedia que muchos de nosotros, muchos cristianos, millares de cristianos, una gran mayoría, vive su vida de tal manera, tan ocupado, tan distraído, tan lleno de cosas para hacer, que se pasa toda su vida sin haber tenido la oportunidad, la bendición, darle prioridad, estar a solas con Dios para poder escuchar su voz. Por eso es que necesitamos aprender a escuchar su voz todos los días de nuestra vida. La palabra que continúa saliendo, como acabamos de ver, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el desafío, esa es la necesidad que tenemos en este tiempo. Ahora bien, por otro lado, necesitamos ver este escenario. Hemos aprendido, hemos hecho el hábito de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios quien nos está hablando? ¿Realmente es la voz de Dios la que hemos oído? Muchos de nosotros ya en algún momento de nuestra vida hemos escuchado a personas declarar con mucha convicción que fue Dios que les dijo que hicieran algo que nosotros sabemos con toda evidencia que es algo totalmente contrario a los caminos de Dios y algo que contradice su palabra. Muchas personas, justificándose haber oído la voz de Dios, llegaron a cometer asesinatos, han llegado a realizar graves delitos, crímenes atroces, le han atribuido la idea como que ellos apenas obedecieron la voz de Dios. Ese acto de crueldad que realizaron fue causado por una dirección de Dios, algo proveniente de Dios. Me imagino, tanto tú como yo nos podemos preguntar cómo pudo la gente haber hecho esas cosas, cómo puede alegar esas cosas diciendo que fue Dios que les dijo que hiciera. Dios nunca les dirá que hicieran algo que es contrario a sus mandamientos, contrario a sus caminos, contrario a sus leyes espirituales establecidas en la palabra de Dios. Es obvio que escucharon una voz engañosa, una voz errada que asumieron que era Dios que les estaba hablando, pero la voz provenía de otra fuente. Muchos cristianos inmaduros piensan que todo lo sobrenatural debe provenir de Dios. Y eso no siempre es cierto, porque existen muchas voces en el mundo. Pablo lo confirma en su palabra. Yo te acabo de leer que existen muchas clases de voces en el mundo, como lo dice en 1 Corintios 14:10. Básicamente existen tres fuentes de voces. Yo hablé de este tema en las primeras lecciones. Tenemos la voz de Dios, las voces de los hombres, la voz del alma y la voz del mismo Satanás, que viene para robar, matar y destruir. Por eso no se debe suponer que porque una voz llega a ti de una manera persuasiva, convincente o sobrenatural, eso significa que es de Dios. Las verdaderas ovejas del Señor oyen su voz, pero nunca seguirán a la voz de los extraños, ni mucho menos le responderán. Al extraño no seguirán. Satanás es un gran engañador, un mentiroso, el padre de mentira. Él y todos sus diablitos seguidores siempre están buscando una oportunidad para desviarnos del camino de la verdad y llevarnos por el camino de la muerte. Como dice, hay camino que a ciertos hombres les parece derecho, pero ya sabemos que su fin es camino de muerte. Por eso que necesitamos estar alerta. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No debemos darle oídos a la voz del diablo. En este próximo punto te voy a hablar del espíritu de engaño. Eso es algo que muchos de nosotros necesitamos estar lo más alertas y vigilantes y atentos posible. Necesitamos considerar
todas las fuentes de voces que nos hablan, porque respecto a los tiempos postreros, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la realidad triste, el cuadro grave que vivimos, trágico que vive la iglesia en estos tiempos, es que nunca en toda la historia del cristianismo los cristianos hemos estado tan vulnerables al espíritu de engaño. Eso es debido también a la falta de conocimiento. Recuerdan bien, la palabra dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento. Si usted se pone a investigar, si usted muchas veces va a oír los reportes de los medios informativos, de los medios de difusión, diciendo que las clínicas psiquiátricas están repletas de personas que afirman ser cristianos y que también asumen haber oído la voz de Dios para justificar esos crímenes y esos delitos que cometieron. Una de las razones principales de esto es porque vivimos en una época en que la iglesia se ha tornado bíblicamente, se ha convertido en una iglesia analfabeta. Bíblicamente hablando, la tendencia es que estamos viendo millones de personas que están en la búsqueda de experiencias, de encuentros sobrenaturales, de emociones, en lugar de escudriñar exhaustivamente las escrituras, memorizar, guardar la palabra en el corazón, meditar en sus principios. Los estudios de la Biblia se han convertido en algo pasado de moda. Cada vez más están siendo sustituidos por eventos, por programas, por conciertos, shows gospel, actividades para la iglesia. Eso es algo que está sucediendo cada día y no está mal, no estoy criticando esas actividades de la iglesia, pero no podemos sustituir el conocimiento y el estudio de la palabra. Si nosotros le hiciéramos caso a las palabras de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dijo que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces para prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche meditarás en él, no te apartes del libro de la ley, guárdalo en tu corazón, hacé conforme a todo lo que está escrito. Por favor, guarda eso en tu corazón. Estamos viviendo en tiempos de una desnutrición espiritual cada vez mayor. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra para poder contrarrestar el espíritu del engaño. Esta es la realidad que estamos viviendo, mis amados. Los estudios de la Biblia han quedado relegados y el remedio para poder contrarrestar toda esta tendencia es activar en nosotros nuestra hambre y sed de conocer la palabra del Señor. Es como decía en cierta forma el profeta Jeremías, la solución está en volvernos a los senderos antiguos. Jeremías 6, versículo 16 dice así: deténganse los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino, sigan por él, así hallarán el descanso anhelado para nuestra alma. Qué hermoso. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos, no necesitamos de la palabra, solo está bien para mí pasar un tiempo de oración, de reflexión en la palabra, de adoración. Se satisface y se llena solamente escuchando una alabanza. Hermano, no está mal que hagamos eso, pero necesitamos tener una nutrición espiritual equilibrada, adecuada. No podemos sustituir el estudio de la palabra. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Ahora más que nunca, para poder librarnos del espíritu del engaño, nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer los atributos de Dios, cómo actúa Dios, cuál es la naturaleza divina, cómo es que Dios ya ha respondido a nuestras situaciones. Necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Sí, mis hermanos, es vital
vital para nuestra vida espiritual. Urge que nosotros entendamos este principio. Necesitamos de este sano equilibrio. Está bien que muchos de nosotros busquemos tener encuentros con lo divino, pero no lo podemos hacer a costa de sacrificar nuestro estudio de la palabra, nuestra búsqueda personal de Dios a través de la revelación de la palabra en nuestra vida. El punto es que si no tenemos una dieta balanceada con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios, el resultado será de una desnutrición espiritual, debilidad espiritual. Nunca seremos fuertes para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, y la tendencia va a ser la misma: caer en las trampas del diablo y caer por no haber fundamentado nuestros cimientos, nuestros fundamentos en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado? Siempre nos meteremos en problemas, siempre nos meteremos en lío, y nuestra vida va a ser un desorden, un caos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso que quiero que prestes atención. Cuidado con el espíritu de engaño, con el espíritu de error, porque eso es una tendencia en el tiempo del fin. Si estamos en los tiempos del fin, seguramente hoy estuviste luchando contra el espíritu de error, el espíritu de engaño, el espíritu de mentira. Yo de mi parte creo firmemente que estamos en los tiempos del fin. Por lo tanto, más que nunca debemos ser más cuidadosos, más que ninguna otra generación que haya existido antes, para que todos esos espíritus engañosos que andan sueltos, oprimiendo y atacando la vida de millares de cristianos, no seamos presa fácil para que ellos nos seduzcan, nos tienten y nos engañen. Por eso, amado, vengo a levantar hoy este clamor, y vengo a levantarme hoy como un portador de la voz de Dios, diciendo a todos los que están escuchando esta enseñanza: hoy más que nunca necesitamos de establecer, de poner salvaguarda contra el espíritu de engaño. Si el propio Jesús luchó con el propio diablo, que se sabía todas las escrituras, y él mismo fue tentado con la propia palabra de Dios, imagínate, nosotros no conocemos nada en comparación a todo lo que Jesús sabía, él siendo el verbo de vida, él siendo la palabra viva, la palabra que caminaba y andaba, el Dios vivo en los pies de Jesucristo. Imagínate él que fue tentado por el propio diablo. ¿Cuánto más nosotros? Si observamos el mundo a nuestro alrededor, yo te voy a decir, no es necesario que tengamos tanto discernimiento espiritual para darnos cuenta de que hay un espíritu de engaño corriendo libremente por este sistema de este mundo, atacando desenfrenadamente la vida de millares de cristianos. Y lo peor de todo es que aquellos supuestos líderes fuertes, a quienes hemos visto por mucho tiempo por encima en los grandes escenarios del mundo, esos líderes famosos están cayendo en graves pecados y siendo seducidos por el espíritu de engaño. Esto es especialmente evidente en los movimientos proféticos. Cuidado con eso. Aquellos considerados líderes tan importantes, famosos, líderes de los cuales jamás te imaginarías que podrían llegar a decir cosas o hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Amados, es importantísimo entender, estamos siendo testigos oculares de un espíritu de engaño y de error. Eso es lo que está trayendo una gran apostasía en el mundo entero. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacemos para bloquear el espíritu de engaño? ¿Cómo hacemos para anularlo de nuestra vida? ¿Cómo hacemos para contrarrestarlo o para mantenerlo lo más lejos de posible? Bueno, eso es imposible, de la misma forma que es imposible que caiga polvo sobre el piso de tu casa. Tú tienes que todos los días estar limpiando tu casa, ¿verdad? Limpiarlo de la suciedad, de la contaminación, del polvo, de las bacterias, de esto. Todos los días hay que limpiar, ¿verdad? Bueno, de la misma forma, así nosotros necesitamos adoptar un
estilo de vida de santificación continua, un estilo de vida de obediencia, de temor del Señor, de santidad, de integridad. Y la única manera de contrarrestar el espíritu de engaño es conociendo a Dios, buscando a Dios. Hablo bastante de ese tema. Yo creo que a veces los he saturado sobre la importancia de buscar a Dios en los tiempos que vivimos. La desobediencia a la voz de Dios atrae a los espíritus de engaño, como el caso del profeta joven y el profeta viejo. Tú te acordarás que yo he ministrado sobre ese tema tan profundo en mis primeros cursos. Tú vas a encontrar con mucho detalle esta enseñanza impactante de Primera de Reyes 13 en el curso Intercesores en la Brecha, en una de mis clases llamada La Brecha de la Confusión, primera y segunda parte. La brecha de la confusión solamente está disponible en la primera parte en mi canal de YouTube, pero si tú quieres accesos a la segunda parte, que es exclusiva apenas para los alumnos registrados, matriculados en la escuela bíblica, si tú tienes interés, bueno, te animo primeramente que te registres en el formulario de inscripción de la escuela bíblica, y luego, si nunca escuchaste La Brecha de la Confusión, segunda parte, donde hablo de la historia del profeta joven y el profeta viejo, tú me lo puedes solicitar directamente a mi WhatsApp o a mi email personal. Aquí está en la descripción del video, tú vas a encontrar todos mis canales y cómo contactarme a mí personalmente. Amén. Así que bueno, si no queremos ser engañados por la voz del diablo, nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos tener ese estilo de vida, de búsqueda de Dios, una vida que está comprometida en hacer la voluntad de Dios. La desobediencia a la voz de Dios atraerá a todos los espíritus de engaño, tal como sucedió con la historia del profeta joven y el profeta viejo. Te animo a conocer esta enseñanza de nuestro curso Intercesores en la Brecha, donde hablo específicamente sobre este tema. En el próximo punto voy a hablarte del discernimiento de espíritu, el don del discernimiento de espíritu. Escucha bien, hay mucha gente que tiene demasiada interferencia en sus receptores espirituales como para poder prestar atención a cuando Dios habla. Sus oídos están tan atestados de mensajes provenientes de fuentes contaminadas y como consecuencia tienen una gran dificultad para discernir lo que Dios realmente les está diciendo. Ahora, el engañador, el diablo, el padre de mentira, no quiere que pensemos que podemos oír a Dios. Es como que ha descartado esa idea de nuestra mente. Él no quiere que creamos que Dios nos puede hablar. Pero mira qué interesante. Él aprovecha eso, esa falsa idea que tenemos en nuestra vida espiritual, pero Él envía a sus demonios con toda libertad para que nos merodeen a nuestro alrededor y tengan esa libertad de mentirnos día y noche, diciéndonos toda clase de mentiras. Cuando nosotros buscamos una palabra de parte de Dios, cuando queremos saber algo, queremos tener una dirección para algún asunto en particular, es muy importante que nosotros tengamos una audición selectiva, un discernimiento muy agudo para poder entender que es la voz de Dios que nos está hablando, que es el Señor que verdaderamente nos está indicando, mostrándonos el camino para un cierto asunto, una cierta decisión que debemos tomar, un problema considerable que necesitamos solucionar. Y el Señor siempre habla con nosotros, nos dice su palabra. Uno de los versículos más importantes de este curso es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Necesitamos concientizarnos y sumergir en la revelación de esa palabra. Esa es una realidad. Dios habla con nosotros y siempre que busquemos a Dios, si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a responder, ¿verdad? Pero cuando nosotros busquemos una palabra de parte de Dios, será necesario que usemos de una audición selectiva. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, escucha bien, me gusta esta traducción de Marcos 4:24, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado.
y se les dará aún más. Ese versículo está fantástico, me gusta porque es muy apropiado para el curso. Ese versículo está en la Nueva Tradición Viviente, Marcos 4:24. Por favor, anótalo. La Biblia también dice que en los postreros días se levantarán muchos falsos profetas y le dirán a la gente lo que ésta tiene comezón de oír. La gente buscará un maestro tras otro para que le digan cosas placenteras y agradables, para satisfacer sus deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos e historias inventados por hombres mentirosos. Qué tremendo es esto, ¿no? Ahora tú debes saber que junto con el don de oír la voz de Dios, de aprender a oír, escuchar la voz de Dios, el Señor nos da también el don del discernimiento de espíritu para que podamos saber con absoluta certeza que realmente la voz que oímos es de Dios. Si en verdad Dios nos está hablando, Él también nos dará ese discernimiento para saber que es Él. ¿Y qué podemos confiar cuando nos dice que avancemos o que esperemos? Todos los cristianos, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, tenemos ese privilegio de poder oír la voz de Dios, hablarnos directamente, sin intermediarios. Y Él nos da ese discernimiento para poder reconocer su voz, para que podamos reconocer y discernir la voz del Señor en medio de todas las voces engañosas que nos bombardean cada día. Él activa la naturaleza instintiva de las ovejas que siguen a su buen pastor, que saben oír la voz de su pastor, que reconocen la voz en medio de todas las voces. Jesús nos habló de esta parábola acerca de un pastor en Juan capítulo 10. Las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por nombre, las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, Él va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen, me conocen. Amados, si en verdad cada uno de nosotros permanece en Cristo, sigue la voz, sigue al pastor, al buen pastor que da su vida por las ovejas, está cerca del pastor, sabemos reconocer su voz, siempre vamos a tener esa bendición y la capacidad de distinguir su voz del espíritu de engaño. Vamos a ver que todo lo que le oímos decir a nuestro buen pastor, a Jesucristo, es algo acorde con su naturaleza, o sea, está alineado con su palabra. Lo que Él nos ha dicho no contradice su palabra, no contradice la buena voluntad de Dios, que es para nosotros buena, agradable y perfecta. No va a chocar contra la sabiduría divina y mucho menos con el sentido común. Así que atento a esto. Por favor, presta atención a esto. Es por eso que nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Me llama la atención, voy a hablarte de aquí de un punto importante. Existe mucho material escrito, gracias a Dios. Grandes hombres de Dios nos han dejado un legado riquísimo de mucha literatura, muchos estudios y libros sobre el tema de la voz de Dios. Pero llama la atención que muy rara vez se habla sobre el don de discernimiento, y eso es algo necesario que debe estar incluido en todo el material que tenemos sobre cómo aprender a oír la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque este es el poderoso salvaguarda de Dios por excelencia para poder anular el espíritu de engaño, de error, de mentira que nos ataca cada día. Por eso es importante que necesitemos abordar con más profundidad, sumergirnos. Esto es una necesidad. Si usted es un profesor, mi hermano amado, y tú tienes revelación sobre este tema, te animo a hacer estudios sobre el tema del don del discernimiento, porque es un arma poderosa que vamos a necesitar para los tiempos del fin. ¿Cómo activar el don de discernir los espíritus? Lo vamos a necesitar más que nunca en los tiempos proféticos que vivimos, tiempos en los que la Biblia dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y escucha bien, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
van a engañar a los escogidos. Esto es tremendo, amados. Esto es algo que en cierta forma me asusta saber eso, porque aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, cuidado que no caiga. Ninguno de nosotros está inmune a ese demonio, a ese virus, a ese diablo, el espíritu de engaño que hace que se levanten los falsos profetas, que inclusive uno se puede llegar a quedar deslumbrado y sorprendido ante las grandes señales y prodigios. Yo necesito hablarte de esto porque eso es los tiempos que estamos viviendo. Estamos delante del espíritu del anticristo que ha surgido, que se ha levantado para mentir, desviar de la verdad a toda una generación de cristianos que buscan al Señor cada día. Nadie está inmune. No podemos decir que no vamos a ser engañados. Muchas personas les gustaría creer eso, que Dios no va a permitir que seamos engañados. Ahora escucha bien, el problema con esa idea es que nosotros no podemos olvidar que no existe la ley del libre albedrío. Somos criaturas de libre albedrío y somos responsables. Por eso es que somos totalmente vulnerables para que un día sin querer, en un momento de descuido, en un momento de bajar la guardia, le abrimos la puerta sin querer, sin que nos demos cuenta, al espíritu de engaño, de error, de mentira. Sí, mis hermanos, cualquiera de nosotros le puede abrir la puerta al engaño. Por eso necesitamos estar atentos. Por eso que Jesús nos manda vigilar, ser sobrio, estar atentos. Hermanos, estamos en una guerra continua. En un momento así de descuido, en un instante, cuando menos te das cuenta, ese demonio viene para meterte un puñal en tus espaldas y poder agarrarte por detrás y dejarte fuera de combate a través del espíritu de mentira. ¿Cómo se manifiesta? A veces dándole lugar a los lobos vestidos de ovejas que entran para destruir a todo un rebaño. Si tú eres pastor de iglesia, debes haber tenido esa experiencia traumática de ver cómo tu iglesia se divide cuando aparecen los lobos que traen división. Eso es algo que nosotros necesitamos, estar con los ojos abiertos. No podemos tener una obsesión y estar continuamente desconfiando, sospechando de todo el mundo. Aquí esto es muy simple. Si usted tiene una vida con Dios, si usted tiene una vida de oración continua, ese es el problema, que muchos de nosotros no le damos todavía la importancia que se debe a nuestra vida de oración, y el don de discernimiento de espíritu se activa cuando nosotros estamos continuamente buscando la presencia de Dios para nuestras vidas. Por eso no te olvides, somos vulnerables. Si abrimos la puerta del engaño, tal vez tú te preguntes, entonces ¿cuál es la responsabilidad de Dios de protegernos? El Señor dijo que no nos iba a guardar de caer en el lazo del cazador. Escucha bien, la responsabilidad de Dios no es tomar decisiones por nosotros mismos. Atento a esto, nosotros no podemos creer que Dios siempre va a estar guardando de todo. Por esta razón, el Señor nos dio una Biblia para estudiarla, para conocerla, para investigar, para buscar en su palabra, para meditar en ella, para guardarla en nuestro corazón. Si nosotros tenemos esa actitud de búsqueda de Dios, si vivimos dentro de los límites, los parámetros que Él ha proporcionado para poder andar y caminar con Dios, nosotros vamos a tener esa garantía de que estaremos seguros debajo del abrigo del Altísimo, estaremos a salvo. Dios nos ha proporcionado a todos el beneficio, el don de discernir los espíritus. Ese es el don que se encarga exclusivamente de ayudarnos a distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es. Muchas personas les gusta usar el pasaje, bueno, si tú pides un pez, Dios no te dará una piedra, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo lo debemos haber dicho? Es como si fuese una red de seguridad, un ancla, un puerto seguro. Pero después, ¿qué pasa? Muchos nos lanzamos voluntariamente a hacer cosas de las que realmente no sabemos nada, apoyados en ese entendimiento, en esa mala interpretación de la Escritura, y nos lanzamos a hacer cosas que Dios nunca nos ha pedido hacer.
Por favor, cuidado con esto. El espíritu de engaño es tan sutil que no nos damos cuenta cuando viene hacia nosotros. Muchos de nosotros no entendemos de que Dios no es el único dador. Satanás también es un dador. ¿No acaso no le dijo a Jesús: yo te daré el mundo entero si te postras y me adoras? Porque está bajo mi control y yo se la doy a quien quiero. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Esto significa que es posible que todos nosotros seamos engañados. Basta que tú consideres las muchas declaraciones proféticas incumplidas que surgieron de sueños y visiones falsas, experiencias sobrenaturales que tuvieron sus raíces en una fuente espiritual equivocada, en una frecuencia incorrecta. Por eso es importante aprender a discernir los espíritus, a sintonizar la frecuencia correcta del reino de Dios. Todo se trata si sabemos reconocer la diferencia entre las voces que oímos. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz del alma, del hombre? ¿Cuál es la voz del propio Satanás? No te olvides que junto con el don de oír la voz de Dios, el Señor te ha otorgado el don de discernimiento de espíritus. Todo eso viene en el paquete cuando tú recibes al Espíritu Santo. Entonces te vas a dar cuenta, vas a reconocer y vas a saber discernir si realmente la voz que te está guiando, si es de Dios o no. Amén. Por último, veamos este tema importante: ¿cómo reconocer cuando la voz no es de Dios? Bien, sabemos que todos nosotros tenemos el gran desafío de saber reconocer las clases de voces que escuchamos cada día. Hemos expuesto eso. Bien, bueno, no podemos negar el hecho de que diariamente somos expuestos a escuchar las voces del mundo a nuestro alrededor, y todos concordarán conmigo que eso es fácil reconocer, las voces audibles de los hombres de nuestro mundo alrededor. La gran prueba la tenemos durante nuestros momentos de silencio, de reposo, de quietud, cuando estamos solos. Es allí que, dependiendo de los receptores que nosotros tengamos espirituales y la frecuencia en la que nos sintonizamos, o bien escuchamos a nuestra propia voz, o estamos apenas repitiendo la voz de nuestra conciencia, de nuestra alma, o simplemente estamos oyendo la voz del diablo. Quiero decirte algo muy importante, mi hermano. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que un día escucharon una voz. Era una voz invisible, y luego registraron lo que decía la voz, y lo escribieron, y sus escritos fueron un día canonizados, y luego la recopilación de esos escritos fue llamado posteriormente de Biblia Sagrada. Yo te aseguro que nunca lo habías pensado de esa manera. Nosotros vivimos nuestras vidas según las palabras que han sido registradas de todos esos héroes de la fe que un día escucharon voces. Fueron la voz de Dios, oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de los ángeles, tuvieron encuentros con lo sobrenatural, con lo divino, dejaron su legado para que sea un testimonio para nosotros. Como dice su palabra, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira qué tremendo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Entonces, un día ellos escucharon la voz de Dios. Ahora, la realidad que vivimos en los tiempos actuales es que cada cristiano, cada hijo de Dios, ha tenido que tomar decisiones difíciles en su vida basándose en las cosas que ha leído en su Biblia, producto, el resultado de hombres y mujeres que un día escucharon su voz. Eso es algo en lo que todos debemos pensar. Hay mucha gente que tiene una fuerte sensibilidad espiritual y tienen la habilidad para conectarse con el mundo espiritual.
pueden escuchar voces que no son terrenales, voces celestiales. El problema con esto es que ese don auditivo puede estar siendo manipulado por fuerzas espirituales demoníacas. Tú tienes que entender esto. Esa es la causa de millones de personas que han sido afectadas por todo tipo de dolencias y enfermedades mentales. Por esta razón, mis amados, es importante, es necesario, es menester, es urgente que aprendamos a discernir cuáles son las voces que escuchamos, qué tipo de voz estamos oyendo. Mucha gente se pregunta, bien, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy oyendo la voz de Dios? La palabra dice que simplemente distinguimos la voz de Dios de entre otras. Vamos a conocer la diferencia entre su voz y la voz del engaño si verdaderamente conocemos su carácter, su naturaleza, los atributos de Dios, la forma de obrar de Dios, la voluntad de Dios y todas las referencias en su palabra de cómo Él ha guiado a otros antes de nosotros. Jesús dijo acerca de sus ovejas, a un desconocido, al extraño no seguirán, sino que huirán de Él porque no conocen ni siguen la voz de los extraños. O sea que para evitar de caer en el espíritu de error, voy a apuntarte hacia la palabra de Dios. Solo debemos fijar nuestros ojos en lo que dice su palabra. Allí vemos un espejo de la gloria del Señor y al mirar su gloria seremos transformados en su misma imagen de gloria en gloria. Cuanto más estudiemos, cuanto más reflexionemos y aprendamos la palabra de Dios, tanto más sabiduría tendremos. Tanto más fluirá su conocimiento y su poder a través de nuestra vida. Dios nos dice que Él nos ha ordenado y nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Siendo esto así, entonces todo lo que Dios nos diga servirá para estimular nuestro crecimiento espiritual, para potenciarlo, para acelerar nuestro crecimiento espiritual. Esto significa que nunca nos pedirá que hagamos algo contrario a su voluntad o que pensemos en algo que nos pueda hacer retroceder espiritualmente. Jamás nos pedirá que sigamos un curso de acción que pudiera entorpecer nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez. Por eso, por favor, guarda esto en tu corazón. Yo te recomiendo encarecidamente que en los tiempos que estás, tú pases más tiempo con Dios, porque la voz de Dios nunca contradecirá el carácter de Dios y su naturaleza, todo lo que encontramos en su palabra escrita. Quiero terminar diciéndote, para concluir, que Dios está buscando líderes en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Él desea que se levante una generación de siervos, hombres y mujeres de Dios, que aprendan a oír y a obedecer la voz de Dios. Si no hacemos esto, nunca vamos a entender, ni mucho menos obedecer su voluntad. Nunca vamos a llevar el fruto que Él desea que llevemos para Él. Para hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que escuchar su voz, aprender a oír la voz de Dios y obedecer. Es así de simple. Ahora escucha bien, la desobediencia a la voz de Dios causada por el espíritu de engaño, lógicamente la desobediencia a la voz de Dios atraerá a los espíritus de engaño, como es el caso del profeta joven y el profeta viejo registrado en la historia de Primera de Reyes, capítulo 13. Tú te vas a dar cuenta al leer en esta historia que las consecuencias son fatales. Existe un espíritu de engaño en los tiempos del fin, de los cuales nosotros tenemos que estar alerta. Por eso es importante que se active en nosotros el don del discernimiento de espíritu. Cada uno de nosotros tendrá que aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Eso es lo que lo va a distinguir de los millares de cristianos que no escucharán ni obedecerán al Señor. La gran mayoría no prestará atención a lo que la voz del Espíritu está diciendo en los tiempos actuales, ni mucho menos la obedecerá. Pero es vital que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, sí lo hagas, que es importante que tú aprendas a oír la voz de Dios y obedecer lo que Él te está mandando.
Amén. Bueno, quiero decirte que esta enseñanza continuará, tiene una segunda parte y en la próxima lección te enseñaré 7 formas bíblicas para poder discernir cuando la voz es de Dios y cuando no lo es. En la próxima lección te enseñaré a reconocer cómo discernir y reconocer cuando la voz es de Dios y cuando no lo es. Te espero en la próxima lección. Bendiciones.